Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, visionarios? Vamos con el informe semanal del día 3 de septiembre, ya un mes nuevo. Vamos a ver qué tal se nos da, porque la verdad es que agosto ha sido un poco revoltoso. Parece ser que los índices quieren ya mostrar que la cosa va cogiendo cada vez más digamos, direccionalidad. Han cerrado bastante bien esta última semana y con bastante fuerza, por tanto se están alineando un poco los planetas para que, bueno, como siempre estadísticamente suele pasar, tengamos un cierre de año bastante bueno, ¿no? Vamos a ver, quedan cuatro meses, tenemos varias cosas a nivel macro que pueden pasar. Por ejemplo, el techo de deuda en Estados Unidos, el debt ceiling, se tiene que... va a surgir un poquito otra vez el debate como pasó en 2012 a finales, que pues estaban ahí, que no sabían qué iban a hacer, ¿no? Tenían que atender a un pago súper grande, pero obviamente no tenían el dinero. Entonces pues lo que siempre hacen los políticos, pegarle una patada a la lata y seguir andando hasta que la lata vuelva a encontrarse, ¿no? con ellos. Entonces seguramente que van a hacer más de lo mismo. Se parece un poquito el escenario. El otro día leí un tuit que se parecía un poquito el escenario, elecciones en Alemania, lo del debt ceiling, es decir, el techo de deuda y demás. O sea, comparando un poquito 2000, el escenario que se preveía, ¿no? En finales de 2012 con lo que iba a venir en 2013, que luego al final fue un super año. Entonces pues ojalá tengamos otro super año en los índices. Pero vamos, si Trump consigue por fin hacer algo y en lo que todas las promesas que hizo, ¿no? Sobre todo en temas de impuestos y demás, por ejemplo, bajar el impuesto de sociedades y demás, pues eso seguramente que va a venir súper bien a los mercados, y quizá es un poquito lo que ya está empezando a descontar, ¿no? Probablemente se está configurando la tormenta perfecta para que en 2018 tengamos un súper año. Así que habrá que ver cómo se va desarrollando, porque de momento tenemos muchas empresas que lo están haciendo francamente bien. Siempre hablando de las grandes, por ejemplo, pues Alibaba, Amazon, Facebook y demás, la verdad es que están prácticamente en máximos históricos con muchísima fuerza. Por tanto, si los peces gordos están invirtiendo en las firmas fuertes, pues no hay, digamos, ninguna digamos, previsión de que puedan estar yendo las cosas mal, ¿no? Entonces, pues inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y además, sobre todo, estamos viendo que muchas empresas quizá más especulativas, por ejemplo, la que tenemos delante, que es ABAP, pues está haciéndolo muy bien. También más pequeñas como Veritone, la de inteligencia artificial que tenemos en cartera y demás, pues se está viendo que hay mucho interés. Por tanto, pues eso siempre es una cosa bastante buena. Como comenté la semana pasada, ABAP era la empresa que teníamos en vigilancia para esta semana, y la verdad es que ha roto súper bien. Fijaos, ha subido, pues la verdad es que a máximos históricos de 40 a 50 dólares, una barbaridad. 26,58 se ha apreciado esta semana. Desgraciadamente no pudimos entrar porque, bueno, el lunes por la noche, no, creo que fue el martes por la noche, que fueron, no recuerdo cuándo, pero bueno, que salieron los resultados, salieron bastante buenos, mejor de lo esperados, tanto en ventas como en EPS, pero enseguida se fue el precio, no había liquidez, no podíamos entrar, no íbamos a estar persiguiendo precio, porque al final muchas veces también pasa que se rompe el breakout, se produce, hay volumen entre comillas, y de repente se pega, o sea, tocando máximos históricos, y se pega la piña, ¿no? Lo hemos visto en Weibo, lo hemos visto en Momo, lo hemos visto en un montón de empresas que parecía que todo iba bien, y de repente se han metido un hachazo hacia abajo y han caído un 15 o un 20%, ¿no? Entonces es importante que haya liquidez, que estés comprando un precio más o menos bueno, que esté, digamos, al precio al que tú, digamos, entre comillas, querías comprar, y sobre todo que tengas el stock bien en su sitio, porque y esté rápido para poder ejecutarlo en ese caso, ¿no? Porque el pre-market y el after hours lo que tiene es que a veces no hay liquidez, no hay contrapartida, y claro, salirte obviamente de ahí cuando no tienes liquidez puedes estar pagando un precio muy caro. Entonces, cuando ya había abierto el mercado,
estaba bastante por encima de lo que nosotros queríamos pagar, que eran en torno a los $40, 40,20. Esta abrió en 43 más o menos, se iba demasiado y obviamente pues uno tiene que respetar las reglas, ¿no? En estos casos te parecerá a veces que te estás dejando dinero en la mesa por hacer, pero esa es la disciplina que hace falta porque uno debe siempre hacer lo mismo, ¿no? Si uno hace un día una cosa, otro día otra, ya no sabes cuándo estás haciendo las cosas bien y cuándo las estás haciendo mal. Por tanto, no puedes evaluar si en el largo plazo vas a ganar dinero consistentemente. Entonces, en este caso, nada, simplemente pues se ha ido de sobremanera. Hay algunos visionarios que sí que entraron porque se habían olvidado de dejar la orden y más. La verdad es que le están haciendo bastante dinero, pero sí que es verdad que pues para el que estuvo delante y no puede entrar, pues no pasa nada porque habrá otras, ¿no? Siempre parece ser que te acabas de perder la super entrada del año y de repente pues estás haciendo los filtros y te encuentras una empresa que es nueva o que venía de estar súper abajo y ya de repente está con un montón de fuerza y price action y está a tiro, ¿no? Forma un patrón en unas semanas y ya es la nueva super estrella. Entonces, esto es así continuamente, hay abundancia de oportunidades, así que no pasa nada. Es importante que uno sepa esperar, porque si no llegará un momento que no tengas nada por lo que esperar. Es decir, te has patinado toda la pasta, no has sido responsable, no has sido cuidadoso con el tipo de operativa que tienes que hacer y al final llega un momento pues que de hacer mal trading tras mal trading al final pues no tienes ya dinero, o sea, no tienes ni capital ni tienes confianza para seguir ejecutando tu operativa. Entonces eso es súper importante. Volviendo otra vez a bueno, por repasar un poquito las empresas de cartera, HIIQ, bueno, esta empresa cayó muchísimo, nos saltó el stop loss, le hemos hecho una rentabilidad no diría súper interesante, pero bueno, al final hemos ganado dinero. Salió una noticia de que Trump va a recortar el 90% del presupuesto del Obamacare. Sabéis que es un contrario totalmente a esto que hizo Obama, un poquito como una especie de seguridad social. Y pues obviamente esta empresa, por ejemplo, que es aseguradora, pues se vio bastante perjudicada porque obviamente pues va a tener menos gente que va a poder acceder a este tipo de seguros. Entonces, pues obviamente eso ya el mercado está descontando que esta empresa, por ejemplo, va a ganar menos. Quizá no va a estar facturando lo que va a estar lo que estaba facturando hasta ahora, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que pasan, no se puede hacer nada, nosotros tenemos el stop en su sitio, lo vamos subiendo obviamente digamos bajo nuestras reglas, pero no se puede hacer nada, uno no se tiene que fustigar ni tiene que flagelar ni nada por el estilo porque son cosas que pasan y ya está. Das gracias por el dinero que has ganado y next, ¿no? Es decir, a por otras, porque al final no es algo que tú puedas controlar, ¿no? Tú si sabes que esta operación no es buena y estás comprando, pues eso es algo que sí puedes controlar, ¿no? Y luego pierdes, pues algo que esa pérdida te la puedes haber ahorrado. Pero en este caso no es algo que tú puedas controlar el hecho de que salga una noticia y que el mercado decida reaccionar así, ¿no? Llegó a caer un 20%, no sé, una burrada, pero además muy agresivamente, así que es lo que hay. Podía haber aguantado, podía haber rebotado en la media de 50, no lo hizo, siguió cayendo. Nosotros tenemos una regla que por debajo de cierto rango de la media de 50 pues hay que estar fuera, entonces pues eso es lo que pasó, así que no pasa nada porque tendremos otras oportunidades y ya está, ¿no? Bueno, Shopify también lo ha estado haciendo bastante bien, se ha apreciado esta semana un 6,86, por fin ha vuelto a romper a máximos históricos, bastante bien, bastante buen price action, bastante buen comportamiento. Tenemos ya que es una empresa de 10 billones de dólares. Siempre comento en el chat que hace muy poquito esta empresa estaba en 35, la hemos estado comprando aquí, la hemos estado comprando aquí en 45, 46 dólares y ahora está valiendo 111 dólares, ¿no? 112 dólares, por ejemplo, que ha tocado máximos históricos esta misma semana. Entonces, eso es precisamente lo que uno quiere, obviamente, tener en cartera, ¿no? Encontrar una empresa de máximo crecimiento con un potencial increíble, una idea muy, muy buena, fundamentales que lo prueban y
obviamente un buen price action y un buen volumen que te está, digamos, confirmando de que tú vas a comprar aquí, vas a vender aquí. Obviamente si tienes una empresa muy bonita en números, pero luego no ganas dinero, o está cayendo, pues te sirve de poco, ¿no? Pero fijaos qué comportamiento tan bueno ha tenido esta empresa. Ahora esperemos que ya se deje coger y bueno, se marque un rally de infinito, ¿no? Eso sería lo suyo. Pero bueno, Shop bastante bien. SQ también es otra de las empresas que tenemos, como sabéis, hace un montón. Está saliendo de este pullback, parece ser que quiere salir de este pullback. Vamos a ver cómo se comporta, pero vamos, como siempre he comentado, no hay prisa. Si se quiere quedar consolidando un poquito más, tampoco pasa nada. Es una empresa también con mucho crecimiento, mucho potencial. Fijaos las estimaciones para finalizar 2017, vamos a tener 500%. O sea, el año pasado ganó 4 céntimos por acción y este año va a ganar 24 céntimos por acción, ¿vale? O sea, 5 veces más. Es una barbaridad. Entonces, esto es precisamente la clase de empresas que queremos siempre tener en cartera, ¿vale? TRHC, otra super máquina, se ha vuelto a apreciar esta semana un 11,59 y eso que esta semana ha hecho un poco un pullback, estamos a 7% prácticamente de máximos históricos, pero fijaos cómo el RS se ha puesto en línea recta. La verdad es que ha sido una super entrada, bueno, configuración buenísima, shakeout incluido antes de la ruptura, volumen, precio, volumen acelerando, fundamentales. Bueno, esta es una de las empresas que ya me habéis oído un montón de tiempo hablar de ella, me encanta, así que seguimos con ella en cartera y disfrutando de los beneficios. Berry, otra de las... esta es una empresa que no hice el review, bueno, la cobertura de esta empresa la semana pasada, elegí a VAP porque la veía quizá con más potencial, fijaos, luego subió en 26, pero la veía con más potencial. Muchas veces... bueno, vosotros tenéis que saber que en el informe semanal siempre cubro una empresa y para la semana en curso que viene y también comento qué pasó con la anterior, ¿no? Y también hago una revisión de la cartera y demás. Pero muchas veces, como por ejemplo esta semana, tengo 4 o 5 empresas que vamos a tener en vigilancia o que vamos a tener órdenes armadas para la semana. Y lo que suelo hacer es encontrar la que me gusta más o la que creo que tiene más probabilidades de romper para comentarla con vosotros e ir cubriéndola, ¿no? A lo largo del tiempo, como he hecho con Shopify, SQ, Tesla, Netflix, todas las empresas que hemos tenido en cartera o que tenemos ahora, TRHC y demás. Entonces, esta es una de las empresas que tuve que descartar, aunque también tenía muy buena pinta y me gusta muchísimo porque es una empresa de inteligencia artificial que prácticamente es yo diría que la única que yo sepa que es de inteligencia artificial pura y no es una empresa como Google, Facebook o Amazon que están invirtiendo mucho en inteligencia artificial, pero no exclusivamente en ello. Es decir, sabemos todos que Google es 50.000 cosas hoy en día, Facebook igual, Amazon igual, pero esta empresa es puramente inteligencia artificial. Lo que hace básicamente es, bueno, tienen un software de reconocimiento facial, voces y demás, y lo usan, por ejemplo, pues para los juicios, ¿no? Los abogados sabéis que pueden grabar lo que está pasando, también para lo que son televisión y demás, para identificar patrones que hacen las personas, por ejemplo, gestos faciales y demás, identificar a lo mejor... yo creo que pues tendrá 50.000 aplicaciones, ¿no? Pero se me ocurre, por ejemplo, detectar si esa persona está mintiendo, cómo ha reaccionado cuando se le ha hecho una pregunta y demás. Total, que el software este que tienen, la inteligencia artificial esta que tienen, es un algoritmo que detecta, pues te va dando información, ¿no? Tú le vas metiendo esa información a través de vídeos, audios o lo que sea, y te va devolviendo, pues, parámetros que para ti puedan ser interesantes, ¿no? Entonces, pues, empresas legales lo contratan, como he dicho, pues, televisión, radio y demás, todo este tipo de aplicaciones en la política también, para ver por dónde la inteligencia artificial sabemos que ayuda al ser humano para ver un poquito con una inteligencia muy superior, haciendo cálculos muy rápidos, teniendo en cuenta 50.000 millones de parámetros, qué es lo que está pasando, ¿no? Quizá algo que el ser humano quizá puede tardar, pues yo qué sé, 2 meses, ¿no? Y quizá no va a ser siempre tan preciso. Por tanto, esta empresa me llamó mucho la atención porque estaba cayendo bastante, salió en mayo a bolsa, pero estaba cayendo muchísimo y fijaos cómo en
cuestión de 2 semanas, ha pasado de 8 a 16, o sea, se ha hecho más de un 100%, porque salió un artículo en Barron's, que es un artículo, una revista, perdón, americana de economía y demás, como puede ser el Economist o cualquiera de Forbes o lo que sea, y lo que hacen es eso, de vez en cuando sacan algún artículo, el analista que tienen, por ejemplo, de tecnológicas o lo que sea, sacan un artículo hablando de una empresa en cuestión que les ha gustado mucho por lo que sea, ¿no? Y esta empresa pues se ve que estaba un poquito, pasaba un poquito desapercibida, es una empresa, fijaos, ahora vale 240 millones y hace 2 semanas valía 120, ¿no? Que más o menos, porque valía la mitad, o sea, una empresa que estaba totalmente desapercibida. Este tío la puso en el radar de la gente y la verdad es que ha tenido una acogida brutal a ese artículo y fijaos cómo enseguida ha entrado muchísimo volumen, muchísimo price action y está ahora en máximos históricos, ¿no? Nosotros hemos comprado la semana pasada y la verdad es que tiene muy buena pinta, sobre todo porque por ejemplo, pues bueno, de momento no tiene beneficios, pero sí que es verdad que ahora ha empezado a crecer bastante, ¿no? Una empresa tan pequeña como esta, pues enseguida, si ganas 4 millones y al año siguiente ganas 8 millones, pues ya estás haciendo un montón de rentabilidad en cuanto a un montón de crecimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy viendo. Creo que puede tener mucho potencial, sobre todo para la gente, institucionales y demás, que quieran tener exposición en una industria nueva, súper nueva, como es la inteligencia artificial, y que quizás no saben cómo invertir, ¿no? Ya sabemos que existe Nvidia, que hace los GPUs, ya he comentado, ¿no? Facebook, Microsoft, IBM y demás, pero si uno quiere invertir 100% en inteligencia artificial, pues tampoco hay, como digo, muchas opciones en empresas públicas, porque en empresas privadas sí que hay un montón de ellas, pero claro, pues como no conozcas a la gente y tengas 20 millones para invertir, pues obviamente no puedes, ¿no? Porque eso es todo capital privado y tienes que tener contactos y demás, ¿no? Y ser inversor cualificado y demás. Cualquier persona puede meter 1.000 euros en una empresa como Beri, ¿no? O 10.000 o lo que uno quiera. Entonces, porque al final son empresas públicas y cualquier banco te las puede ayudar a comprar o tu asesor financiero, lo que sea. Entonces, en ese sentido, muy interesante esta empresa, vamos a ver qué tal se comporta, seguramente que va a dar bastante de qué hablar en el futuro, de momento pues es una IPO muy reciente, hay mucha volatilidad por tanto, entonces vamos a ver qué pasa si hace una consolidación, empieza a hacer una banderita o a lo mejor se hace un high tide flag y empieza a subir de manera en plan brutal, ¿no? Así que Vamos a ir viendo qué tal. Weibo, otra de las empresas que, como sabéis, tenemos en cartera hace ya, perdón, bastante tiempo y confirma un poquito más lo que comenté la semana pasada, que quizá está entrando en euforia, otro 9% de revalorización esta semana, la verdad es que es súper bien, pero fijaos cómo quizá enseguida que se está metiendo en un pullback, pum, pum, enseguida más volumen, fijaos el pullback siempre con menos volumen, descansa un poquito y volvemos a máximos históricos con 2 días fuertes de volumen. Eso indica que cada vez hay más impaciencia, cada vez la gente quiere estar más en la empresa, hay menos, digamos, intención de querer esperar a que la empresa consolide. Fijaos, aquí tenemos obviamente el SML, aquí tenemos una segunda fase, una tercera fase que quizá cada vez es más corta y obviamente pues cada vez el movimiento se está poniendo más en vertical, ¿no? En euforia, ¿no? Como comento, hay mucho interés y enseguida que está haciendo un pullback, pues ya salimos porque hay mucha gente comprando. Entonces eso puede que esté empezando un poquito a determinar que la empresa está entrando en fase de euforia. De momento no hay signos claros, simplemente estoy comentando esto, pero si empezamos a ver que la empresa se empieza, abre, por ejemplo, el lunes con un gap de un 2-3%, sube un 7, un 8, un 10, al día siguiente otro gap, vemos un montón de volumen, vemos un montón de price action y de repente pues de $100 que está ahora se va a 130, 140 o 150 en muy poquito tiempo, en prácticamente 4 o 5 semanas, pues ahí podemos ver que sí que hay euforia y ahí estaríamos ya mirando, digamos, para salir, ¿no? En vez de estar entrando, porque seguramente que es como comenté la semana pasada, los institucionales están empezando a soltar papel, ¿no? Por así decirlo. Esto es súper importante que se entienda que puede pasar incluso cuando la empresa tiene unos fundamentales brillantes como los que está teniendo Weibo, es decir,
muchas veces los institucionales están comprando cuando no hay fundamentales, cuando aún la idea se tiene que materializar y esos fundamentales llegar a la empresa, ¿vale? Porque ya están siendo visionarios, por así decirlo, quizás se han reunido con los directivos o lo que sea, y están invirtiendo cuando quizá aún, por ejemplo, como hemos visto en Berry, ¿no? No tiene fundamentales prácticamente, pero ya están muchos institucionales obviamente comprando, porque si no la empresa no pasa de 8 a 16. Entonces, eso lo que hace es que ya se empieza un poquito a descontar el evento, ¿no? Quizá pues, también se produce al contrario, es decir, si nosotros tenemos unos fundamentales muy, muy, muy buenos, pero la empresa está entrando en picado y está entrando en unos precios que el institucional obviamente sabe que la empresa no lo vale, es decir, se está, digamos, yendo de madre porque está obviamente muy cara, pues el institucional no es tonto y va a vender cuando puede vender, ¿no? Como os comenté el otro día con Livermore, tienen tantas acciones en cartera que necesitan mucha liquidez para que les absorban esas acciones y se salen cuando pueden, no cuando quieren. Entonces, es muy normal que veamos una empresa como Weibo con estos fundamentales que de repente, pues, incluso teniendo tan buena pinta, se venda, ¿no? Empieza a caer o se meta en euforia y de repente pues, se meta una piña fuerte. Lo hemos visto, por ejemplo, en AOI. AOI todo pintaba muy bien hasta que de repente ha caído, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, no quedarse enganchado con... Es que los fundamentales son buenos porque, como digo, siempre lo único que nos paga es el precio y es lo más importante, ¿no? Cuando ya estamos viendo que el precio empieza a coger carrerilla, incluso si no tenemos unos fundamentales súper, súper buenos, como pasa, por ejemplo, en Shopify, que aún no ganaba dinero, ya se puede empezar a entrar, porque ya el price action te está diciendo que es buen timing, y también a la salida pasa igual, ¿vale? Si el price action se está yendo de madre y te da una oportunidad de salir a muy buen precio, no discutas contra la cinta, no discutas contra lo que te está diciendo el mercado, ¿no? Ya el mercado te está diciendo que si eres listo, obviamente si eres early adopter, si eres visionario, es ahí cuando vas a ver una oportunidad de salirte, no de comprar más, ¿no? Porque quizá el movimiento está más cerca a su fin que lo contrario. Entonces esto es súper importante. Si lo vemos en Weibo, obviamente, perdón, lo iré comentando y iremos viendo cómo evoluciona esto. La empresa que tengo para esta semana se llama Varonis, es una empresa de seguridad computer software database, que básicamente es pues luchar contra el ransomware y todas estas cosas que están tan de moda ahora con las empresas y demás, ¿no? Obviamente el otro día no sé dónde leí que el 90% de los datos que existe hoy en día, ¿no? En lo que se conoce como el Big Data y demás, se ha creado en los últimos 2 años. Es decir, como ahora tenemos pues los dispositivos móviles que están todo el rato traqueando con quién estamos, dónde estamos, qué nos gusta, la publicidad segmentada, si somos chicos o chicas o cuando nuestro cumpleaños, nuestros gustos, todo eso se está recopilando. Antes pues la gente nacía, vivía y se moría y no se recopilaba quizá tantos datos, pero ahora sí. Entonces, con los relojes estos que te cuentan los pasos y demás, todo eso va a un lado, obviamente no se destruye, ¿no? Toda esa información la tienen las empresas, también todo se está volcando en la nube, todo se está volcando en los ordenadores, ya no hay papeles, ya no se manda un fax que se archiva, todo eso va en un ordenador, en un hard drive, en un servidor o en un lo que sea. Entonces, esa información, lógicamente, también pues puede haber terrorismo, ¿no? Con esa información. Oye, pues si no me das tantos millones, te voy a redestruir esto, o voy a publicar este artículo, lo que sea. Entonces, eso, si bien está creciendo todo lo que es la tecnología para los avances, para el almacenamiento en la nube y demás, también está creciendo, obviamente, las amenazas que existen, ¿no? Entonces, Varonis tiene un software que precisamente detecta esas posibles amenazas, una especie de antivirus de la vieja escuela, pero para, pues, digamos, grandes corporaciones y demás que tienen, digamos, que protegerse, ¿no? Entonces, la verdad es que está creciendo bastante. Fijaos, hace unos años estaba perdiendo dinero, pero ahora, pues entre 2017 vemos un cambio fuerte de pasar de perder 17 céntimos a ganar 9 céntimos por acción, que no lo pone ahí cuánto es el porcentaje porque se vuelve
vuelve loco, no sabe hacer una suma, bueno, un cálculo de porcentaje en términos absolutos, pero la verdad es que es más de un 100%, diría yo, así de mente. No lo he calculado, pero es un porcentaje bastante alto y sobre todo al año que viene, 2018, se pretende también ganar 144% más que lo que se va a ganar este mismo año, ¿no? Entonces, bueno, los fondos están acelerando. La facturación, fijaos, está en torno al 30% prácticamente o más, salvo un trimestre que tenemos aquí en diciembre 16, pero está creciendo bastante bien, a un 30% es un ritmo bastante bueno. Tenemos algún trimestre, por ejemplo el último, que ha sido triple dígito, que se muestra, digamos, quizá alguna ganancia que otra, pero la verdad es que está pintando bastante bien. A nivel fundamental, la empresa es una empresa de poquito más de $1 billón, está bastante bien, está saliendo de lo que parece ser la fase de incubación, ¿vale? Tenemos aquí, salvo el ruido este que tenemos del IPO, pero tenemos aquí una especie de fase de incubación en torno a los $40 y pues lo que más me está gustando y la razón por la cual he elegido esta empresa y creo que puede ser un timing muy bueno, aunque no tiene el RS por encima del 90 ni nada, pero creo que puede ser muy bueno, es fijaos cómo estas 3 últimas semanas ha estado cerrando prácticamente con lo que se conoce un tight close, ¿no? Lo que se conoce como tight close, que es cuando la empresa está 3 semanas o más cerrando prácticamente al mismo precio, es decir, se puede mover durante la semana, pero siempre cierra más o menos al mismo precio. Entonces eso lo que quiere decir es que existe acumulación institucional, los institucionales están comprando silenciosamente porque aún no se ha convertido en un Shopify, aún no se ha convertido en un Weibo, aún no se ha convertido en SQ, ahora nadie está hablando de Varonis, ¿no? Entonces el institucional que poco a poco ha estado comprando aquí, ha estado comprando aquí, ha estado comprando aquí, ha estado comprando aquí, ahora es como cuando quizá puede decir, venga, ahora vamos a ir para arriba y tras esa última adquisición que ha hecho de acciones, ahora es cuando va a decidir que la cosa va a empezar a coger más carrerilla, ¿no? Quizá, pues, hay, como sabéis, rotación industrial, rotación sectorial, empieza a entrar un poquito más, ha estado yendo muy bien, quizá, pues, las tecnológicas de tal industria, ¿no? Pues ahora quizá va a haber una rotación sectorial y se va a estar poniendo bastante dinero en la ciberseguridad, ¿no? O, por ejemplo, que sería Varonis. Entonces, si se da esa rotación sectorial y más gente empieza a poner dinero, por ejemplo, en los próximos 2 meses en este tipo de empresas, pues Varonis, por ejemplo, puede ser una de esas empresas. ¿Cuándo pasa esto? No lo sé, pero lo que sí que sé es cuando hay este tipo de price action tan ceñido, normalmente suele venir, digamos, acompañado de una futura explosión, ¿no? Por ejemplo, Abab el otro día estaba bastante ceñida la cosa, fijaos aquí en una banderita muy buena, consolidando bien, y de repente se produce esa explosión, ¿no? Esto es un poquito lo que vamos buscando y lo que siempre indica que probablemente va a pasar algo. Tenemos otras empresas, TTD, Nvidia y demás, pero quizá OLED y demás, pero quizá no están los patrones tan bonitos, probablemente armaremos órdenes y más, pero quizá no están los patrones tan bonitos como puede estar esta. Si fijamos, por ejemplo, en el diario, se ve prácticamente muy bien como aquí pues tiene un shakeout y demás, pero fijaos que cuántos días lleva prácticamente en la misma zona, consolidando, haciendo muy poquito ruido, acumulando, fijaos que todos estos días, pues aquí tenemos en torno a los 200.000 acciones, ¿no? Por así decirlo. Esos 200.000 acciones que prácticamente no se han movido, son días que el mercado ha abierto, que se han producido 200.000 acciones y que alguien las ha comprado, ¿no? Y ese alguien probablemente, si está cerca de máximos históricos, es un señor institucional, un pez gordo, que está adquiriendo acciones silenciosamente antes de que Varonis sea la siguiente empresa del momento, en el cual todo el mundo hable de ella, y entonces pues sí que veamos 50, 60, 70, $80, como estamos viendo, por ejemplo, ahora, ¿no? En Weibo y demás, que suben pues 5%, 10%, TRHC y demás, ¿no? Entonces, lo interesante de Visionario y Bolsa es que nos estamos centrando en empresas que en el futuro, estamos siendo visionarios, en el futuro cercano pueden hacer un movimiento súper interesante, pero a corto plazo nosotros ya estamos preparados para cuando haya que comprar, nosotros ya hemos tenido la empresa más que
armada la orden, más que conocida, más que estudiada y demás, ¿no? Como por ejemplo ha pasado en TRHC, en ABAP y demás. ABAP, desgraciadamente no hemos podido entrar, pero hemos hecho los deberes, es decir, no hemos podido entrar por una cosa técnica del mercado, no porque se nos haya saltado, no porque se nos haya olvidado o que no la teníamos en vigilancia o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos por el buen camino, es cuestión de tiempo que volvamos a tener otra ABAP, por ejemplo, pues Varonis o TTD o la que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, está todo perfectamente hecho, entonces no hay ningún problema, ¿vale? Como siempre me puedes seguir en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube, darle a me gusta si te ha gustado este vídeo. Esta semana al final no pude subir el vídeo que tenía pensado, aparte del informe semanal, como sabéis, tengo pensado hacer un vídeo más. Voy a hablar de inteligencia artificial, voy a hablar de y cómo invertir en ella, voy a hablar de Internet de las cosas. También quiero hacer el famoso vídeo de qué broker utilizo, qué plataformas utilizo y demás, para que os quede claro, porque es una pregunta que la verdad es que me hacéis un montón. Entonces quiero empezar a hacer cosillas chulas que no sea solo el informe semanal, porque quiero también ser digamos, la persona que os ayuda a entender un poquito más cuáles son las industrias que están en auge, cuáles son las industrias que pueden tener, que están cambiando ahora mismo el futuro y que pueden hacerlo muy muy bien en los próximos años, ¿vale? Así que, como siempre, nos vemos el próximo fin de semana con el informe semanal. Un saludo.